¿Sabías que tanto Segunda de Pedro como Judas exhortan a los creyentes a permanecer firmes en la fe recibida? Hoy estamos en nuestro día 359 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, danos sabiduría, Señor, ayúdanos a retener tu palabra, a meditar en ella diariamente en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Segunda de Pedro 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuanto él recibió de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda,
y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad por ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechizos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo vendió. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo para el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amados, segunda de Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes habían sido dichas por santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como si desde el principio permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, y hasta el día de la eternidad. Amén. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia venganza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas
decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Y aquel día que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Para meditar. Cronológicamente, Carson y Mo sugieren que esta carta fue escrita cerca del final de la vida de Pedro, en un tiempo en el que era consciente de su inminente ejecución. Segunda de Pedro 1:14. Posiblemente durante las persecuciones de Nerón en Roma, hacia, hacia mediados de los años 60 después de Cristo, este conocimiento de su cercano martirio infunde a la carta un tono aún más enfático, como si Pedro deseara asegurar que tras su partida la iglesia permanezca firme en la fe apostólica y resista las desviaciones doctrinales. Algo importante es que la breve epístola de Judas, que se encuentra antes de Apocalipsis en la Biblia de manera canónica, tiene un contenido similar al que Pedro incluye en esta epístola, y es por eso que los estamos viendo al tiempo. Esto ha llevado a los estudiosos de la Biblia a cuestionarse si Pedro tomó prestado material de Judas o si Judas utilizó el contenido de Pedro. Aunque nadie sabe con certeza cómo surgió esta coincidencia, ambos autores, Pedro y Judas, parecen haberse inspirado en una fuente desconocida para nosotros, y Dios lo inspiró así. Al iniciar su segunda carta, Pedro se identifica como siervo y apóstol. Este orden de presentación es notable y debería captar nuestra atención. Primero, se describe como un siervo a su Señor, como uno que sirve a su Señor con disposición voluntaria, y luego como alguien enviado con la autoridad plena de Jesucristo. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cuestionarnos si nuestro servicio a Cristo es lo primero que caracteriza nuestra manera de vivir. ¿Estamos verdaderamente sometidos al señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida? Pedro dirige su carta a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esto sugiere que se refiere a un público amplio de creyentes, aunque en el capítulo 3, versículo 1, Pedro dice: amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento. Así entendemos que su autoridad probablemente incluye a los mismos destinatarios de su primera carta, creyentes en Asia Menor que enfrentaron persecución y oposición. La invitación de Pedro es clara: si tú, al igual que él, has recibido la fe mediante la obra de Cristo, esta carta es para ti. En el contexto teológico, esta segunda carta de Pedro es una respuesta a las dificultades internas y externas que enfrentaba la iglesia a finales del siglo primero, de las presiones externas de persecución, y advierte contra las amenazas internas, los falsos maestros que intentaban corromper la doctrina de la iglesia.
promoviendo ideas erróneas sobre la ética cristiana y sembrando dudas sobre el regreso de Cristo. En este sentido, la carta tiene un tono urgente y de advertencia, reflejando la preocupación de Pedro por la pureza doctrinal y la vida de santidad entre los creyentes. Además, Pedro enfatiza la transformación que produce el Evangelio en la vida del creyente, como alguien que experimentó profundamente el poder redentor de Cristo. Pedro habla desde su propia experiencia, la gracia que lo transformó de un ser humano impulsivo y temeroso a un líder comprometido. De este modo, invita a sus lectores a dejarse moldear por esta misma gracia, creciendo en santidad y discernimiento en un mundo lleno de engaño. Pedro cierra su carta instando a los creyentes a ser diligentes en su fe, recordándoles que están esperando cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Así, esta carta es una advertencia, es un recordatorio, no solo para los creyentes de aquella época, sino también para nosotros hoy en día, a perseverar en la verdad, a discernir la influencia de aquellos que intentan alejarnos de la fe y a vivir con la esperanza de la promesa de la venida de Cristo. Judas, en el contexto teológico y cronológico, Carson y Moe señalan que esta carta fue probablemente escrita en algún momento en los años 60 después de Cristo, cuando el cristianismo enfrentaba no solo persecuciones externas, sino también desafíos internos en la propagación de herejías. Judas está profundamente preocupado por la influencia de ciertos individuos que abusaban de la iglesia de Dios, de la gracia de Dios, y usaban la libertad en Cristo como excusa para vivir en pecado. Esta actitud se conoce como antinomianismo, una postura que negaba la autoridad de Cristo y desvirtuaba la verdadera libertad cristiana al justificar conductas inmorales. Judas, hermano de Jesús, es el autor de esta breve pero contundente carta dirigida a los cristianos. Nótese que su intención principal era escribirles acerca de nuestra común salvación, pero debido a los falsos maestros entendió que era primordial exhortarlos a luchar ardientemente por la fe, recordándoles que la importancia de defender las enseñanzas apostólicas ante la amenaza de desviaciones doctrinales. De esta manera los insta a permanecer fieles y advertirles de la falsa enseñanza que de manera sutil y astuta se había infiltrado en las congregaciones. Entre las características de estos falsos maestros, Judas destaca que abusaban de la gracia de Dios, usaban la gracia como licencia para pecar y vivían en abierta rebeldía contra la autoridad de Cristo. Número 2. Reclamaban revelaciones especiales. Decían tener autoridad debido a revelaciones obtenidas en sueños, aparentando ser súper espirituales, aunque sus vidas estaban marcadas por la inmoralidad, el orgullo y la codicia. Judas los compara con los ángeles caídos que en soberbia rechazaron la autoridad de Dios. Número 3. Eran hipócritas y manipuladores. Estos individuos causaban división en la iglesia, engañando a las personas por dinero, siendo murmuradores, fanfarrones y aduladores para conseguir sus objetivos egoístas. Su influencia estaba causando estragos en las congregaciones. Jesús advierte a los verdaderos creyentes, a los llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo, acerca de estos falsos maestros y les exhorta a madurar en la fe. Los anima a la fidelidad, la edificación mutua y la oración. Les urge a caminar en el Espíritu en contraste con estos hombres que vivían para satisfacer sus deseos egoístas. Además, Judas los motiva a la compasión y ayuda a aquellos que son vulnerables en su fe, pero también procede con cautela para no ser arrastrado por el error. La carta culmina con una de las doxologías más bellas de la Escritura, en la que Judas alaba a Dios, quien es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Esta advertencia es sumamente relevante para esta iglesia actual. El respeto de la autoridad de Jesucristo es esencial para la vida cristiana y la capacidad de discernir entre la verdad y el error
indispensables, pero la abundancia de maestros y mensajes en nuestros días deben estar vigilantes, nutrirnos de la palabra de Dios, orar y ejercitar el discernimiento. La exhortación de Judas nos llama a andar en el Espíritu, permanecer firmes en la verdad de las Escrituras, edificar a nuestros hermanos y velar por la salud espiritual de la iglesia. Para meditar. ¿De qué manera estoy cultivando un discernimiento sólido para reconocer y resistir las falsas enseñanzas? Tanto Pedro como Judas advierten sobre la influencia de los falsos maestros. ¿Qué pasos puedo tomar para fortalecer mi conocimiento de la verdad y proteger mi fe frente a influencia que podía alejarme de la pureza del Evangelio? ¿Cómo me estoy esforzando en contender por la fe en mi vida diaria? Judas nos exhorta a defender activamente la fe cristiana. Estoy comprometido y viviendo el Evangelio con integridad y valentía, especialmente en situaciones donde la verdad de Cristo es desafiada o distorsionada. Estoy realmente viviendo bajo la autoridad de Cristo en todas las áreas de mi vida. Tanto Pedro como Judas enfatizan la importancia de someterse al señorío de Cristo. Hay aspectos en nuestras vidas en los que estamos justificando nuestra conducta o dejando de lado su voluntad. ¿Cómo puedo rendir completamente cada parte de mí a su dirección y voluntad? Pues muy bien, amigos, hoy estamos en nuestro día 359. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.